ahí es donde se forma el núcleo de lo que es ese grupo psíquico separado, o la formación de ese grupo psíquico separado. Todo eso va al inconsciente, el inconsciente siempre va a estar trabajando, ¿no? Y esa representación, ese monto de afecto que acompañaba la representación, vuelvo a decir, va a tener como destino esos síntomas en la histérica que se llaman síntomas conversivos. Los síntomas conversivos son justamente esto que les acabo de decir, esos síntomas que se presentan en el cuerpo. El más conocido son los distintos tipos de parálisis. Bien. Les decía el ejemplo de la muchacha enamorada de su cuñado, ¿no? Del futuro viudo. Entonces, bueno, ella quería ahuyentar, desalojar de su conciencia ese efecto, ese enamoramiento. Entonces, lo ahuyenta, pero eso siempre va a permanecer en lo psíquico. Se reprime. Que se reprima no quiere decir que desaparezca. Neuropsicosis de defensa, habíamos dicho, ¿sí? O de represión. Acá, en este momento, en este primer momento, en el primerísimo momento de Freud, represión y defensa tienen el mismo significado, ¿sí? Después el concepto de represión va a ir cambiando. Represión acá equivale a defensa. Muy bien. Decíamos, como les explicaba el otro día en la clase anterior, en el teórico anterior, el profesor Delgado, que si teníamos que hacer un cuadro, teníamos que ubicar primero, o un grafiquito, trauma, defensa y síntoma, ¿sí? Ahora, la defensa es una frontera, por así decir, no puede ser una defensa, una frontera entre la conciencia y lo inconsciente. Pero como toda frontera, hay permisos para salir y para entrar. Entonces, en esa frontera se van a ir, digamos, discurriendo, o sea, pasando cosas que no deberían pasar, ¿sí? Que no deberían pasar de un lado al otro. Entonces, eso que reprimí, estoy enamorada de mi cuñado, está reprimido, ¿sí? Pero ahí hay algo que fracasa. Y eso que fracasa, ¿por qué sabemos que fracasa? Porque retorna de alguna manera, vuelve, ¿sí? Vuelve disfrazado, retorna en forma de síntoma, retorna en forma de una abasiastasia. No puedo caminar o camino mal, ¿sí? Eso es, digamos, la tramitación que hace el aparato psíquico, es una negociación. De alguna manera es una negociación, donde, si bien el yo pierde, porque pierde de caminar bien, pierde de moverse con la libertad que se movía, apacigua el sufrimiento, ¿sí? Aunque tenga otro padecimiento, que es ese padecimiento a través del síntoma. Muy bien. Entonces, tenemos, les decía, como los ejes temáticos que estamos viendo, el mecanismo psíquico de la defensa, que es lo que vimos, lo que acabamos de ver, y la escisión de la conciencia con la formación de grupos psíquicos separados. Y que todo esto, digamos, el origen que tiene, les decía también, como lo vieron creo que ya con la profesora Eugenia Crivelli, tiene una etiología sexual. Los síntomas histéricos tienen una etiología sexual e infantil.
Bien. Vamos entonces ahora al texto del manuscrito K. ¿Por qué, digamos, es importante el manuscrito acá en este momento del programa? Que como ustedes saben, este programa está confeccionado con una lógica que no es una lógica cronológica, tiene, digamos, sigue los conceptos con una lógica como la construimos a partir, ¿no?, del texto de Más allá del principio del placer, el capítulo 4, que es el corazón un poco del programa. Entonces, el manuscrito K, o un cuento de Navidad, manuscrito K, neurosis de defensa, o un cuento de Navidad, como les dije al inicio, de esto yo voy a recortar dos cuestiones, ¿sí?, que tienen que ver, o como se llaman, que es la trayectoria típica de la constitución de la neurosis, ¿sí?, y fórmula canónica de las neurosis, y la diferencia no, el otro concepto es importantísimo que aparece en este texto, que se llama fuente independiente de desprendimiento de displacer. Bien, empezando por la fórmula canónica. ¿Qué quiere decir fórmula canónica? ¿No? Son como distintas normas o leyes que se van tomando para definir determinados conceptos. Freud utilizaba muchas veces conceptos que tomaba de la filosofía y también del campo jurídico, ¿sí? Entonces, él lo que va a intentar acá en este manuscrito es contarnos, explicarnos cómo se va desarrollando la enfermedad en la neurosis, ¿sí? Ahora, les quiero aclarar que la neurosis acá también está compuesta, que se los dije antes, pero lo refuerzo, está compuesta por la histeria, la neurosis obsesiva y las paranoias. Todo está dentro del campo de la neurosis. Después esto se va a desprender, lo va a ordenar de otra manera. Bien, entonces, voy a buscar acá para ubicarlos en el texto, ¿sí? Voy a tomar el manuscrito acá, está en el tomo 1, ¿sí?, en la página 260, ahí Freud empieza a hablar de cómo podrían definirse los distintos síntomas o los distintos tipos clínicos. Son las formas que se les presentaban los pacientes, y cómo, de acuerdo a los conflictos que presentaban, si había reproches, si había aberraciones patológicas, cómo podría ir definiéndolo de acuerdo a un daño permanente que se presentaba en el yo. Y hablaba de dos cuestiones importantes, que había una tendencia defensiva normal del sujeto, esta tendencia defensiva normal, que la va a diferenciar después de una tendencia defensiva no tan normal, por ahí más patológica y más nociva, es una tendencia, es el modo que tenemos todos, o que
en algún momento tuvimos en nuestra constitución, de nuestra personalidad, en nuestra constitución subjetiva, de poner un freno, defendernos de lo que Freud va a llamar, y lo vamos a ver a lo largo de todo el programa, algo que nos perturba. ¿Sí? Algo que nos perturba, que lo va a llamar perturbante pulsional, pero algo que nos perturba es algo que nos desacomoda. ¿Que nos desacomoda de qué? Porque los humanos tenemos como una tendencia a querer que todo esté en una aparente tranquilidad, como un mar calmo, como un mar sin olas, como, no sé, los que conocen de pesca o navegan, chicha calma, ¿sí? Pero eso es del orden de una imposibilidad absoluta. Los humanos no podemos permanecer en ese estado. Siempre va a aparecer un viento que nos va a arrasar, se van a romper las velas del velero, podemos naufragar, ¿sí? Entonces, todo eso pasa dentro de nuestro aparato psíquico, de esa localización que no es la conciencia, lo que está más allá de ese yo consciente, de ese yo que yo trato de controlar. Pero siempre va a haber una tendencia a que eso esté calma, chicha, tranquilo. ¿Eso cómo se llama? Un estado homeostático. Un principio de constancia. Pero eso siempre se va a ver perturbado por una estimulación interna, ¿sí? Hay un grado de excitación interna que lo va a desquiciar, por decirlo de alguna manera. Y siempre va a haber una tendencia que eso vuelva a un estado cero, por decirlo de otro modo, ¿sí? Y siempre ahí se va a producir una tensión. Nunca va a poder estar ese aparato psíquico en ese estado sin ningún tipo de complicación. Y en esa tensión o en esa fuerza o contrafuerza, para que no salga eso que nos perturba, en esa tensión ya va a haber una satisfacción. Y eso es constante. Entonces, de lo que nos vamos a proteger todo el tiempo justamente es de eso perturbante, de esa estimulación interna, de esa fuerza constante, ¿sí? Que nos va a sacar de quicio, a sacar de un lugar. Esto tiene que ver con las vivencias que uno fue atravesando a lo largo de la vida. Pero bueno, aprovechando lo que nos está sucediendo y lo que nos está atravesando a todos a escala mundial, esto también, este virus, que no es el mismo parásito que decía Freud, ¿no? El que tenemos en el yo, y tratamos de extirparlo, es algo que nos atraviesa a todos, nos conmueve, nos angustia, o no. Cada uno va a responder a su modo, cada uno va a responder con sus propios recursos, con su propio saber hacer. Entonces, ahí también tenemos algo que es del orden de lo traumático, ¿sí? Lo traumático vuelve, digamos, nos conmueve. Es algo traumático que viene de afuera, pero que cada uno va a responder con su propia, digamos, sus propios recursos, con su propia subjetividad. Entonces, ahora que digo traumático, tengo que decir algo que no creo que no lo nombré hasta ahora, solamente para el cuadro, trauma, defensa, síntoma, que en esa etiología sexual prematura, traumática,
como acontecimiento o vivencia, es lo que está en la teología sexual, es el trauma. Ya veremos lo que es lo traumático para Freud. Entonces, vuelvo a decir, el aparato, para decirlo en términos freudianos, constituido por ese yo, lo que está más allá del yo, por ese grupo, esas formaciones de grupos psíquicos separados,